Ya estamos grabando la pantalla. Em, sí, rindan igual, rindan todos. Lo que pasa es que lo que yo ya les dije, le he dicho antes. Yo soy copado, todo. La realidad es que si no fuiste a las prácticas, no viste las teorías, es muy difícil que te vaya bien en el examen. Esa es la realidad. Y está comprobado hace un montón de tiempo, ya hace muchos años que estamos dando clases acá. Si no fuiste a las... Muy poca gente viene a las teorías, por ejemplo. Uy, Dios. Muy poca gente viene a las teorías. La gente que no ve las teorías no va a aprobar. No hay forma. Y eso ya se ha comprobado, ya lo hemos visto en otros hace muchos años. Pero bueno, por mí rindan todos, yo no tengo drama. El tema es que la dificultad para aprobar va a estar. No va a ser fácil aprobar para la gente que no fue a las prácticas, no fue a las teorías, no vino a las teorías, tampoco las vio grabado porque está todo grabado. Les hicimos las tutorías y no participa mucha gente tampoco en las tutorías. Entonces, nada, rindan. Si quieren, rindan todos, pero la realidad, y todas, pero la realidad es que si no participaron de las clases, se va a dificultar poder aprobar. Lo que yo no quiero, que por ahí todos los años se presenta, son quejas. Porque cuando me digan una queja, yo busco en los presentes y me fijo si esa persona que se está quejando asistió a las teorías, asistió a las prácticas, asistió a las tutorías, ¿sí? Entonces, si se van a quejar este año, quéjense si participaron de la materia. Si no, Muti, me fue mal, bueno, lo rindo de vuelta. Acuérdense que tienen 3 fechas, ¿sí? Igual, más sobre... Yo creo que la semana que viene vamos a hacer una charlita para que se saquen las dudas de cómo va a ser el examen, de cómo tienen que rendir. Todas esas dudas que ustedes tienen se las pueden sacar. Se la pueden sacar en la charla que vamos a dar la semana que viene. Bueno, vamos a comenzar. Este tema es integración metabólica. ¿Qué pasa? Bien. Bueno, vamos a empezar. Las condiciones metabólicas, porque van a ver que yo muchas veces en las preguntas les voy a decir, ¿cuál es la condición metabólica en la que está activa la gluconeogénesis o la glucogenólisis o la glucogenogénesis? Una vía metabólica. Entonces, ¿qué estoy queriendo que me digan? Las condiciones metabólicas son estados del cuerpo, del organismo, son situaciones del organismo que hacen que se activen algunas vías y otras no. Por ejemplo, cuando tengo mucha glucosa en la sangre, esa es una condición metabólica que va a hacer que se activen determinadas vías. Cuando tengo poquita glucosa en la sangre, esa es una condición metabólica que va a hacer que se activen otras vías. Cuando tengo una patología, como la diabetes, esa es otra condición metabólica que va a hacer que haya algunas vías que estén activas y otras no. Entonces las condiciones metabólicas son estados del cuerpo, situaciones del organismo que van a hacer que algunas vías metabólicas se activen y otras no. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de una situación metabólica que es cuando en la sangre hay un aumento de la glucemia. Este aumento de la glucemia puede deberse a que consumimos algún alimento. Cuando aumenta la glucemia en la sangre, el páncreas libera esa hormona que es la insulina. ¿Sí? Eso sépanlo.
Esa glucosa que está en la sangre puede ingresar en los diferentes tejidos a través de diferentes transportadores. Por ejemplo, tenemos los transportadores que se llaman GLUT1. Los transportadores GLUT1 permiten que ingrese glucosa todo el tiempo hacia el interior de las células. ¿Dónde se encuentran los GLUT1? En los eritrocitos, en los glóbulos rojos. En las células del cerebro hay unos que son parecidos, que se llaman GLUT3, no son uno, pero son muy parecidos en funcionamiento. Y permiten que las glucosas ingresen hacia el interior de los tejidos, siempre, sin importar si afuera hay mucha, hay poca, no importa cuánta glucosa hay en la sangre. Siempre los transportadores GLUT1 meten glucosa hacia el interior, es como una puerta que está abierta todo el tiempo. Por otro lado, la glucosa que está en la sangre puede ingresar a las diferentes células a través de otro tipo de transportadores, que es el transportador GLUT2. El transportador GLUT2 permite que ingrese glucosa dependiendo de la cantidad que haya en la sangre. Si hay mucha glucosa en la sangre, entra mucha glucosa hacia el interior. Si hay poquita glucosa en la sangre, entra poquita glucosa hacia el interior. El transportador GLUT2, ¿alguien se acuerda dónde está presente? ¿Alguien se acuerda? El lugar más importante, dígame, el tejido más importante donde está el GLUT2 presente. Muy bien, Jackie. Muy bien. Muy bien, Ricker. Muy bien. Bien. El tejido que a mí me interesa más que ustedes sepan que tiene GLUT2 es el hígado. Después fíjense la clase, repásenlo. Está en el páncreas, está en la membrana vasolateral, o sea, la de atrás del enterocito. Pero hay un tejido muy importante que tiene GLUT2, que es el hígado. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, entra mucha glucosa al hígado. Cuando hay poquita glucosa en la sangre, entra poquita glucosa al hígado. ¿Sí? Otro transportador que tenemos, y por el cual la glucosa que está en la sangre puede entrar a las células, es el transportador que se llama GLUT4. El transportador GLUT4 permite que ingrese glucosa a las células del músculo y del tejido adiposo. Este transportador responde a la insulina. Las células del músculo y del tejido adiposo tienen guardado en su interior más transportadores GLUT4. Cuando hay mucha glucosa en la sangre, el páncreas libera insulina. La insulina estimula a estas células. ¿Qué células? Las del músculo y las del tejido adiposo. Y todos esos transportadores que estaban escondidos pasan a la membrana de estas células. Pasan a la membrana. Entonces imagínense que teníamos un solo transportador y ahora tenemos 4. Esto hace que ingrese mucha más cantidad de glucosa hacia el interior de las células del músculo y del tejido adiposo. Porque esos transportadores que estaban escondidos adentro pasaron a la membrana, donde van a permitir que se ingrese más cantidad de glucosa hacia el interior de estas células, ¿sí? Del músculo y del tejido adiposo. Bueno, hemos terminado la primera partecita que quería que sepan. Díganme si tienen alguna duda. A ver. ¿No? ¿No hay dudas hasta acá? Ok. La glucosa va a viajar por la sangre, va a ingresar a las células por estos transportadores. Entonces vamos a seguir. Una vez en el interior de estas células, la glucosa, porque acá ya ingresó, ¿no? La glucosa puede entrar en diferentes vías metabólicas. ¿Está bien? Siempre estamos hablando,
cuando hay mucha glucosa en la sangre. Siempre estamos hablando cuando hay mucha glucosa en la sangre y el páncreas libera insulina. Esa glucosa va a entrar en diferentes vías metabólicas, dependiendo del tejido y demás. Vamos a empezar hablando sobre lo que pasa en el hígado cuando tenemos mucha glucosa en la sangre y el páncreas libera insulina. ¿Sí? La glucosa en el hígado que ingresa puede ser utilizada para obtener energía a través de la vía metabólica que se llama glucólisis. La glucólisis transforma la glucosa ¿en qué? A ver quién se acuerda. La glucólisis transforma la glucosa ¿en qué? ¿En qué se transforma la glucosa durante la glucólisis? Muy bien ahí. En 2 moléculas de piruvato. Mi gata está insoportable. 2 piruvatos. Muy bien. Esto sucede en el citoplasma de las células del hígado. ¿Sí? La glucólisis sucede en el citoplasma de las células del hígado. Durante la glucólisis se generan, por cada glucosa, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas transportadoras de electrones que son 2 NADH. Chicas y chicos, a ver si se acuerdan, vamos a intentar a ver si se acuerdan. Los piruvatos, ¿qué va a pasar ahora con estos piruvatos? ¿Alguien se acuerda qué lo vamos a hacer a esos piruvatos? ¿En qué lo vamos a transformar? ¿Dónde? Se descarboxila, acetil-CoA, me dicen ahí, muy bien. Los piruvatos ingresan a las mitocondrias y se van a transformar en acetil-CoA. ¿Sí? Eso sucede en las mitocondrias. Ya salimos del citoplasma y en las mitocondrias se transforma el piruvato en acetil-CoA. ¿Sí? Perfecto. Ahora, durante esta transformación de piruvato en acetil-CoA, también se produce una molécula transportadora de electrones que es el NADH. ¿Qué le va a pasar al acetil-CoA ahora? Lo vamos a seguir rompiendo y ese acetil-CoA va a entrar en el ciclo de Krebs, que es otra vía metabólica, donde se va a terminar de transformar en moléculas de dióxido de carbono. Y durante el funcionamiento del ciclo de Krebs también se generan moléculas de NADH y moléculas de FADH2. Perfecto. Todas estas moléculas transportadoras de electrones, ¿a dónde van, chicas y chicos? ¿Dónde van todas esas moléculas transportadoras de electrones? ¿A dónde se dirigen? ¿Por qué todo este metabolismo genera muchas NADH, muchos electrones? Están prendidos fuego y prendidas fuego. Se ve que repasaron un poco, ¿eh? Muy bien. Estas moléculas transportadoras de electrones llevan los electrones a la cadena transportadora de electrones. Muy bien, muy bien. El funcionamiento de la cadena transportadora de electrones junto con la ATP sintasa permite la síntesis de ATP, de mucho ATP, ¿sí? Por cada glucosa que se oxida por todo este caminito, se generan más o menos 32 ATP, ¿sí? 32 ATP aproximadamente. Perfecto. Esta es una de las cosas que puede hacer el hígado con la glucosa que ingresa a sus células cuando hay mucha glucosa en la sangre. ¿Qué más va a poder hacer el hígado? Bueno, el hígado puede transformar esa glucosa
puede transformar esa glucosa y la puede almacenar. ¿En forma de qué la almacenamos a la glucosa? ¿Cómo se llamaba la forma que tenemos de almacenar glucosa? Muy bien. Glucógeno. Muy bien. El glucógeno está formado por un montón de glucosas unidas y es la forma en que podemos almacenar la glucosa que me sobra, digamos. ¿Está bien? Porque yo puedo hacer energía, pero lo que me sobra lo puedo transformar en glucógeno. Muy bien. Esta vía se llama glucogenogénesis. Esa vía metabólica se llama glucogenogénesis. Muy bien. Perfecto. Ahora, cuando las células del hígado están muy bien de energía, o sea que tienen mucho ATP, el ATP hace que se inhiba el funcionamiento del ciclo de Krebs. Si se fijan en la regulación que estudiamos, cuando tengo mucho ATP, el ciclo de Krebs funciona más lentamente. ¿Por qué? ¿Para qué quiero que siga ocurriendo el ciclo de Krebs si yo ya estoy bien de energía? Eso hace que se acumule acetil-CoA en las células del hígado. Ese acetil-CoA que se acumula va a salir de las mitocondrias hacia el citoplasma de las células del hígado. ¿Qué va a pasar en el citoplasma? Bueno, ese acetil-CoA se va a transformar en malonil-CoA y ese malonil-CoA se va a transformar en palmitoil o ácido palmítico, le voy a poner. ¿Se acuerdan qué vía metabólica es esta que estoy escribiendo ahora? El acetil-CoA se transforma en malonil-CoA, el malonil-CoA en ácido palmítico. ¿Se acuerdan qué vía metabólica es esto? Esta estaba catalizada por la ACC, acetil-CoA carboxilasa, y esta la ácido graso sintasa. ¿No se acuerdan? Anabolismo de lípidos, dicen ahí. Muy bien. Esta es la síntesis de ácidos grasos. Y ahora les cuento bien. Esperen que quiero poner ácido graso sintasa. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay mucha glucosa en la sangre, el páncreas mete glucosa para sacarla de la sangre y que la glucemia vuelva a sus valores normales. Esa glucosa, el hígado, no el páncreas, el hígado va a utilizar esa glucosa para obtener energía y para producir glucógeno. Pero cuando ya está bien energéticamente, que no necesitan más energía, se utiliza ese acetil-CoA producido por la oxidación de las glucosas para producir ácidos grasos. Esta es la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué es lo que pasa, chicas? Yo tengo un montón de glucosa, ya estoy bien de energía. ¿Qué la hago? Todo lo que me sobra lo quiero guardar de alguna manera, porque después yo puedo usar estos ácidos grasos para obtener energía también. Entonces agarro y transformo ese acetil-CoA en ácidos grasos. ¿Está bien? Y lo hago a través de esta manera. El acetil-CoA sale de la mitocondria, primero se transforma en malonil-CoA y después en ácido palmítico, que es el ácido graso que se sintetiza. ¿Está bien? ¿Alguna duda que tengan de esto? Quiero saber. ¿Se entiende lo de la síntesis de ácidos grasos? Ya más o menos lo habíamos charlado antes, ¿sí? Más o menos no, lo habíamos charlado. Yo les había dicho que el acetil-CoA que proviene de la glucosa, de oxidar la glucosa, del catabolismo de la glucosa, puede usarse para la síntesis de ácidos grasos. Como, chicas, se comen una docena de medialunas solas o solos, aumenta mucho la glucosa. Las células del hígado obtienen energía, pero cuando ya obtuvieron mucha energía, todo ese acetil-CoA se puede usar para la síntesis de ácidos grasos. Y por eso es que cuando nos comemos una docena de medialunas solos o solas, engordamos. ¿Por qué? Porque el hígado se pone a producir ácidos grasos. ¿Está bien?
Esto es una integración de vías metabólicas, exactamente. Estamos integrando todas las vías. Bien, Rocío, perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito más, pero bueno, fíjense todas las vías que se están activando. Obtenemos energía a partir de la glucosa, sintetizamos glucógeno, producimos ácidos grasos, ¿sí? También a partir del acetil-CoA, este que está acá, se puede producir colesterol en la síntesis de colesterol, ¿sí? También se puede producir colesterol. Exactamente. Chicas y chicos, el ácido palmítico o estos ácidos grasos que se sintetizan van a ser transformados después en triacilglicéridos y van a ser enviados al tejido adiposo, ¿sí? Van a ser enviados al tejido adiposo. A través de las lipoproteínas que se llamaban VLDL. ¿Está bien? Entonces, sí, es complejo, es bastante, pero es la clase de integración. Tenemos que integrar los diferentes metabolismos que fuimos viendo. Yo les recomiendo que primero estudien las vías metabólicas separadas como hicimos, después vengan a la integración y terminen de entender absolutamente todo, cómo se relacionan las diferentes vías metabólicas, ¿sí? Fíjense que acá tengo mucha glucosa en la sangre, se libera insulina por el páncreas, la glucosa entra al hígado y la puedo utilizar para obtener energía, pero cuando yo estoy viendo energía, ese acetil-CoA puede ser utilizado para la síntesis de ácidos grasos, puede ser utilizado para la síntesis de colesterol, y la glucosa que sobra también la puedo utilizar para almacenarla como glucógeno. ¿Está bien? La glucogenogénesis se activa porque me sobra mucha glucosa. Cuando hay mucha glucosa además, la guardo como glucógeno. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Pueden preguntar, ¿eh? Este es el momento para preguntar. ¿Alguna duda? Bueno. Perfecto, entonces. Ahora vamos a ver qué pasa en el tejido adiposo cuando hay mucha glucosa en la sangre. ¿Sí? Cuando hay mucha glucosa en la sangre, ¿qué pasa en el tejido adiposo? El páncreas, como siempre, libera insulina. ¿Qué se activa? A ver qué me preguntan. No, el glucógeno no se va para los músculos. El glucógeno se queda guardadito acá en el hígado también. Los músculos también pueden hacer glucógeno, ¿eh? Ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero este glucógeno que se sintetiza acá en el hígado se queda guardadito en el hígado. Chicas, todavía no hablé de los cuerpos cetónicos porque no es algo que pasa en esta situación metabólica. En esta condición metabólica donde hay mucha glucosa en la sangre, todavía no aparecen los cuerpos cetónicos. Paso a paso, ¿sí? Vamos a ir de a poquito, de a poquito. El hígado no queda graso, no pasa nada con el hígado. Estamos viendo solamente las vías metabólicas que están activadas. A ver, les recomiendo que no se vayan por las ramas con su cabecita. Concéntrense en esto que estamos viendo ahora, que es cuando hay mucha glucosa en la sangre, ¿qué vías metabólicas se activan en el hígado? Ahora, cuando hay mucha glucosa en la sangre, ¿qué vías metabólicas se activan en el tejido adiposo? Bueno, como ustedes saben, la glucosa va a ingresar al tejido adiposo a través del transportador GLUT4. ¿Sí? El transportador GLUT4 se va a meter a las células del... Perdón, el transportador no. La glucosa se va a meter a las células a través del transportador GLUT4. ¿Sí? Una vez en el interior de esta célula, la glucosa puede ser utilizada para obtener energía,
transformándola, vamos a ir copiando para no tener que escribir todo de vuelta. Vamos a transformar la glucosa en 2 moléculas de piruvato en la vía metabólica que se llama glucólisis. ¿Sí? El piruvato va a ingresar en las mitocondrias y se va a transformar en acetil-CoA a través de eso que llamamos descarboxilación oxidativa. ¿Sí? En las mitocondrias. Bueno. No me lo copia, no sé qué le pasa a esto. Ahí está. Mitocondrias. Ok. El acetil-CoA va a ingresar en el ciclo de Krebs para ser transformado en dióxido de carbono. Y todos los electrones, todas las moléculas de NADH y las moléculas de FADH2 van a ingresar en la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, que junto con el funcionamiento de la ATP sintasa va a permitir que se produzcan moléculas de ATP. Pero cuando hay mucha energía ya dentro de estas células, cuando hay mucho ATP, se inhibe el funcionamiento del ciclo de Krebs. Se acumula acetil-CoA, que lo que va a pasar es que ese acetil-CoA va a salir de la mitocondria, ¿sí? Va a salir de la mitocondria, lo vamos a transformar en malonil-CoA, ¿sí? Y ese malonil-CoA se va a transformar acá en el tejido adiposo en ácido palmítico, que es un ácido graso, que ya veníamos hablando hoy. Fíjense que en el tejido adiposo se producen ácidos grasos, ¿sí? En el tejido adiposo yo produzco ácidos grasos. Con lo que me sobra de la glucosa, lo transformo en acetil-CoA y ese acetil-CoA lo voy a utilizar para la síntesis de ácidos grasos. Acá, en el tejido adiposo, los ácidos grasos que se sinteticen se van a transformar en triacilglicéridos que van a ser almacenados en las gotitas de lípidos que tenemos acá en el tejido adiposo. Los triacilglicéridos van a ser almacenados en las gotitas de lípidos que tenemos acá en el tejido adiposo. ¿Está bien? Porque acuérdense que el tejido adiposo se encarga de almacenar triglicéridos en su interior, ¿sí? O triacilglicéridos, como le quieran decir. Entonces fíjense que cuando hay mucha glucosa en la sangre, el tejido adiposo usa la glucosa para obtener energía, pero cuando está bien de energía, ese acetil-CoA que se genera por el catabolismo de la glucosa es utilizado para la síntesis de ácidos grasos que van a ser almacenados acá mismo en el tejido adiposo como triacilglicéridos. ¿Está bien? Acuérdense que desde el hígado van a venir esas vesículas que se llaman VLDL y van a dejar los triglicéridos también acá en el tejido adiposo. No se olviden eso. Bueno, a ver. Sí, ahí justo lo puse. Rocío preguntó, ¿los triglicéridos formados en el hígado se van al tejido adiposo, no? Sí, a través de estas lipoproteínas que eran las VLDL. Van a venir los triglicéridos producidos en el hígado hasta el tejido adiposo. Exactamente. Díganme si tienen alguna duda de esto que acabo de contar. ¿Ya se perdieron? ¿Se perdieron? ¿Tienen alguna duda? Pueden preguntar, pregunten tranqui. Yo les expliqué que esta es una clase de integración que había que repasar un poquito. Pregunten, si necesitan preguntar, pregunten. Si alguien no quiere escribir y prefiere hablar, me levanta la manito y habla sin problema. Pero pregunten, aprovechen a preguntar, que es la última clase. Aprovechen a preguntar. Profe, el único que almacena triglicéridos entonces es el tejido adiposo y el hígado almacena la glucosa en glucógeno, ¿es así? Exactamente, por ahora es así. El tejido adiposo almacena principalmente triacilglicéridos y el hígado almacena glucógeno,
¿sí? Sí, sí. Pero también el músculo va a almacenar glucógeno, que ahora lo vamos a ver. Profe, ¿la síntesis de ácidos grasos ocurre tanto en el hígado como en el tejido adiposo? Exactamente. Última clase, exactamente. Se va entendiendo igual, me falta ver unas clases, así cierro todo. Bueno, Zaira, me alegro que se vaya entendiendo. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a charlar qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede en el músculo cuando hay mucha glucosa en la sangre? ¿Sí? ¿Qué vías se activan en el músculo cuando tenemos mucha glucosa en el torrente sanguíneo? Y el páncreas libera la insulina. ¿Sí? Bueno, otra vez en el músculo va a ingresar la glucosa gracias a esos transportadores que eran los GLUT4 que respondían a la insulina, ¿se acuerdan? Entonces la glucosa ingresa desde la sangre hacia el interior de las células del músculo gracias a esos transportadores que son los GLUT4. En el interior de las células del músculo, esa glucosa va a ser utilizada para obtener energía nuevamente. Y otra vez voy a copiar esto para así no tengo que poner 2 piruvatos. Y la glucólisis. Perfecto. Esos 2 piruvatos que se generan por la glucólisis en el citoplasma de las células van a ingresar a la mitocondria y se van a transformar en acetil-CoA. ¿Sí? Cada piruvato se transforma en un acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a ingresar en el ciclo de Krebs. Y todas las moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2 van a ir a la cadena respiratoria, por eso le pongo CR, cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones, que junto con el funcionamiento de la ATP sintasa va a ser utilizada para la síntesis de ATP en el interior de las células del músculo. Pero además de utilizar la glucosa para obtener energía, el músculo lo que puede hacer es guardar la glucosa que le sobra en forma de glucógeno también. Eso también lo puede hacer el músculo. Para cuando haya poquita glucosa en la sangre, ya tiene un poquito guardadito para usar cuando lo necesite. ¿Está bien? Glucógeno. Y la vía metabólica donde se sintetiza el glucógeno es la glucogenogénesis. Porfa, en el parcial no se equivoquen los nombres, ¿sí? No se equivoquen los nombres. Bueno, hemos observado lo que sucede en 3 tejidos. En el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo cuando hay mucha glucosa en la sangre. ¿Por qué puede haber mucha glucosa en la sangre? Y bueno, porque agarré y me comí una hamburguesa. Me comí un kilito de arroz, me comí unas facturitas, entonces aumentó la cantidad de glucosa en la sangre. Siempre relaciónenlo con las cosas que uno hace habitualmente. Ustedes se comen unas facturitas y en su cuerpo pasa todo esto. En su hígado pasa esto que vimos, en su tejido adiposo pasa eso que vimos y en el músculo pasa esto que estamos viendo acá. ¿Sí? La glucólisis rompe la glucosa y la transforma en 2 piruvatos. Se comen un lemon pie, algo, exactamente. ¿Alguna duda tienen? Vamos con las dudas que ahora vamos a empezar a ver qué pasa cuando hay poquita glucosa en la sangre. Pero quiero que me digan sus dudas antes de empezar con eso. ¿El músculo produce su propio glucógeno? Sí, exactamente. El músculo, al igual que el hígado, pueden producir glucógeno. Exactamente. Bien. Si hay alguna duda, este es el momento de consultarla. Bueno. Ok. Entonces vamos a pasar a otra condición metabólica diferente. ¿El anabolismo de lípidos no pasa en el músculo? No. La síntesis de ácidos grasos. Ojo con decir anabolismo de lípidos, porque es muy general. Ojo.
El anabolismo de lípidos incluye la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol, la síntesis de triglicéridos. Es muy amplio, Jonathan, decir anabolismo de lípidos. Pero en el músculo no se pueden producir, por ejemplo, ácidos grasos. No se producen ácidos grasos en el músculo, ¿sí? El músculo sintetiza glucógeno, pero sintetiza glucosa. El músculo no sintetiza glucosa. ¿Qué le digo? ¿Qué acabo de hacer yo acá? En esta condición, cuando hay mucha glucosa en la sangre, el músculo utiliza la glucosa para obtener energía y utiliza la glucosa para producir glucógeno, ¿sí? El músculo no puede producir glucosa, ¿sí? Utiliza la glucosa que ingresa a sus células. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Pregunten, Pregunten, que pasamos al a la próxima condición metabólica. ¿Solo el hígado puede hacer gluconeogénesis? Sí. Creo que en 10% lo puede hacer el riñón también. Pero el hígado es el principal tejido que puede producir glucosa. Exactamente. Principal tejido. El hígado siempre está queriendo regular la cantidad de glucosa que hay en la sangre. Por eso es que si hay mucha glucosa en la sangre, como es el ejemplo que vimos antes, el hígado va a utilizar la glucosa para todas las cosas que pueda, para sacarla de la sangre y que baje la glucosa hasta los valores normales en la sangre. El hígado mete glucosa hacia el interior y lo utiliza para producir glucógeno, para producir energía, para producir colesterol, para producir ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hígado es un tejido que siempre se encarga de que los valores de glucosa en sangre sean normales. Si hay mucha glucosa en la sangre, el hígado va a meter glucosa hacia el interior y la va a utilizar en todas estas vías metabólicas que acabo de contarles recién, para sacarla de la sangre y que los valores de glucemia vuelvan a ser los normales. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, dado que no hay dudas, vamos a pasar a la siguiente condición metabólica y la última. ¿Sí? Hoy tenemos una clase más o menos cortita. Igual vamos lento, pregunten todo lo que necesiten para entender esta clase que es súper importante. Cuando disminuye la glucosa en la sangre, el colesterol y los ácidos grasos no es lo mismo. No, son cosas diferentes. Cuando disminuye la glucosa, pasamos a otra condición metabólica ahora, ¿sí? Cuando disminuye la glucosa en la sangre. Por ejemplo, a ver, ¿quién me dice cuándo puede disminuir la glucosa en la sangre? ¿Cuándo disminuye nuestra glucosa en sangre? A ver, ¿quién se anima a decirnos algún ejemplo de cuándo puede disminuir? Muy bien, cuando no comemos, durante ayunos, muy bien. Cuando dormimos, por ejemplo, que no comemos durante toda la noche. Algunas personas son 5 horas, otras son 8, otras personas duermen 12 horas, es un montón. Muy bien. Siempre que no consumamos alimentos, puede llegar a disminuir la glucosa. O por ejemplo, también cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, la glucosa en sangre también puede disminuir, ¿sí? Porque los músculos están usando más cantidad de glucosa, entonces baja la cantidad que tenemos en la sangre. Cuando disminuye la glucosa en la sangre, el páncreas libera una hormona que es el glucagón, ¿sí? Primero vamos a ver qué sucede en esta condición metabólica en el tejido adiposo. Como les conté previamente, en el tejido adiposo nosotros tenemos unas vesículas, ¿cómo decirlo? Como unas bolsitas. Dentro de las células del tejido adiposo tenemos estas bolsitas. No son bolsitas, no van a decir bolsita en el examen porque me muero. Donde en esas bolsitas se almacenan los triglicéridos o triacilglicéridos. ¿Está bien? Acuérdense que los triglicéridos es la forma en la que nosotros almacenamos los ácidos grasos en el tejido adiposo. Cuando disminuye la glucosa en la sangre, cuando disminuye
la glucosa en la sangre, el páncreas libera glucagón. El glucagón activa una hormona en las células del tejido, una enzima en las células del tejido adiposo, que es la lipasa. La lipasa lo que va a hacer es romper los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo. Los rompe y libera los ácidos grasos a la sangre. ¿Sí? Libera los ácidos grasos a la sangre. ¿Los ácidos grasos van a viajar solitos así por la sangre o cómo van a viajar los ácidos grasos por el torrente sanguíneo? A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Cómo van a viajar los ácidos grasos por el torrente sanguíneo, por la sangre? Con la proteína albúmina, muy bien. Los ácidos grasos no le gusta el agua y como no le gusta el agua, para viajar en la sangre tienen que viajar unidos a una proteína que es la albúmina. Muy bien. Los triglicéridos están formados por ácidos grasos. ¿Y por qué más están formados los triglicéridos? ¿Qué más hay acá en la estructura del triglicérido? ¿Qué más forma el triglicérido? Muy bien, Brian. Muy bien todo el mundo, están súper bien. El glicerol. El glicerol también se puede liberar a la sangre, ¿sí? Pero el glicerol le encanta el agua, entonces va a viajar solito por la sangre, no necesita unirse a nada. Pero entonces, cuando hay poquita glucosa en la sangre, el páncreas libera glucagón. El glucagón activa una enzima que es la lipasa, que están en las células del tejido adiposo, que se llaman adipocitos. Esa lipasa va a romper los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo y va a liberar los ácidos grasos que van a viajar por la sangre, ¿sí? Unidos a una proteína que es la albúmina, porque a los lípidos no les gusta el agua. Y también va a liberar el glicerol, que formaba el triglicérido, pero este va a viajar solito por la sangre. Ahora en un ratito vamos a ver dónde van esos ácidos grasos que se liberan en este proceso que se llama lipólisis. ¿Sí? Ahora en un ratito vamos a ver dónde van estas cosas, dónde van los ácidos grasos y dónde va el glicerol que se libera en la lipólisis. ¿Está bien? A ver, chicas, díganme si hay alguna duda sobre esta partecita que acabamos de... chicos, díganme si hay alguna duda. ¿Con qué proteína viajan los ácidos grasos? Con la albúmina. Albúmina. Que es una proteína que está en mucha cantidad en la sangre, que la produce el hígado. ¿Eso es una vía metabólica? Podemos decir que es un proceso metabólico, ¿sí? Si querés decirle vía metabólica, puede ser también. Pero es como un... No es una vía, es como... Sí, díganle vía, no me molesta, la verdad. Es como un proceso metabólico. ¿Quieren decirle vía? Me parece bien. Me parece bien si le dicen vía. No pasa nada. ¿Los ácidos grasos se transportan formando kilomicrones? ¿Puede ser? No. Eso es los lípidos de la dieta. Acá estamos con otro proceso que es la lipólisis. En este caso los ácidos grasos se van a transportar, van a viajar por la sangre unidos a una proteína que es la albúmina. ¿Está bien? Sí, esto es parte de, sí, podemos decir que del catabolismo, porque se rompen los triglicéridos. Exactamente. Muy bien, Lautaro. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? Pregunten, Pregunten tranqui. Pregunten. ¿No quieren preguntar nada? La albúmina es una proteína que está en la sangre. Es una proteína que está en la sangre y que ayuda a que los lípidos, en este caso los ácidos grasos, se muevan por la sangre. Bueno, si no hay duda, vamos a pasar a entender qué sucede en el músculo
cuando hay poquita glucosa en la sangre. ¿Qué hace el músculo cuando hay poquita glucosa en la sangre? El páncreas, como siempre, libera glucagón. El músculo, en este momento, se da cuenta que hay poquita glucosa en la sangre. Pero bueno, un poquito de glucosa va a ingresar al músculo, ¿sí? A través de esos transportadores que son los GLUT4. Alguno queda, no hay tantos como cuando hay insulina, pero algunos quedan. La glucosa que entra en el músculo va a ser utilizada para la producción de energía, que no voy a escribir todo de vuelta. ¿Sí? No voy a escribir todo de vuelta, pero la glucosa va a ser utilizada para la producción de energía. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? La glucosa se transforma en piruvato, el piruvato en acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, después a la cadena respiratoria y se produce la síntesis de ATP. ¿Está bien? La poca glucosa que ingresa se usa para fuente de energía. Al músculo no le importa nada, él necesita energía y se termina el problema, ¿sí? Necesita ATP y no le importa nada. Lo voy a tener que dibujar, chicos y chicas, ahora que pienso, porque necesito hacer todo lo otro. Así que me van a tener que bancar un cachito que escribo lo mismo que habíamos puesto antes. Esperen 2 segundos. Para usar la glucosa como fuente de energía, primero se transforma la glucosa en 2 moléculas de piruvato en esa vía metabólica que es la glucólisis, ¿sí? Los piruvatos luego van a ingresar en las mitocondrias y se van a transformar en acetil-CoA. Cada piruvato se transforma en un acetil-CoA. Los acetil-CoAs van a ingresar en el ciclo de Krebs, donde van a ser transformados en dióxido de carbono. Este es el ciclo de Krebs. Y toda la producción de moléculas transportadoras de electrones, que son NADH y FADH2, van a ir a la cadena respiratoria para que junto al funcionamiento de la cadena respiratoria y de la ATP sintasa se pueda producir moléculas de ATP. ¿Qué es lo que pasa? Como hay poquita glucosa en la sangre, el músculo agarra y ya que está, usa el glucógeno que tiene guardado. ¿Cómo lo usa? Lo degrada y obtiene las glucosas. Esas glucosas pueden ser utilizadas también para la producción de energía. La vía metabólica donde se degrada el glucógeno se llama glucogenólisis. La glucogenólisis es la vía metabólica donde se degrada el glucógeno, ¿sí? Entonces, como hay poquita glucosa en la sangre, porque estamos en ayuno, porque hicimos ejercicio, por lo que ustedes quieran, la glucosa que ingresa, el músculo la usa como fuente de energía. Y además degrada el glucógeno para también usarlo como fuente de energía. ¿Sí? Usar las glucosas que se producen al degradar el glucógeno y utilizarlas como fuente de energía. Pero además van a venir del tejido adiposo, ¿quiénes? Los ácidos grasos que se liberaron en la lipólisis. En la lipólisis se liberan ácidos grasos que van a venir a el músculo, ¿sí? Voy a poner ácidos grasos de la lipólisis. Esos ácidos grasos de la lipólisis pueden viajar por la sangre y llegar al músculo, donde van a ser utilizados como fuente de energía gracias a la beta-oxidación. Acuérdense que los ácidos grasos primero tienen que ser activados en el citoplasma de estas células, agregándoles una coenzima A. ¿Sí? Una vez que los activamos, esos ácidos grasos pueden ingresar en las mitocondrias para sufrir la beta-oxidación. Esta vía metabólica, que es la beta-oxidación, transforma los ácidos grasos en acetil-CoA.
Y además, en esas transformaciones de ácidos grasos en acetil-CoA, los rompe y los va transformando en acetil-CoA, se produce NADH y se produce FADH2. ¿Sí? Más moléculas transportadoras de electrones. Y ese acetil-CoA, que se produce en la beta-oxidación, puede ingresar también al ciclo de Krebs para ser utilizado como fuente de energía. Entonces, fíjense, en estas condiciones, cuando hay poquita glucosa en la sangre, el músculo utiliza la poquita glucosa que entra para obtener energía, degrada el glucógeno y la glucosa que genera la usa para obtener energía y utiliza los ácidos grasos que provienen de la lipólisis también para obtener energía. ¿Cómo? A través de la beta-oxidación. ¿Sí? Y los acetil-CoA que se generan van a ingresar al ciclo de Krebs y siguen esta vía de la cadena respiratoria todo. ¿Está bien? Pero, además, si el músculo necesita, puede utilizar como fuente de energía el esqueleto carbonado de aminoácidos. Acuérdense que lo vimos, que si es necesario, el músculo puede utilizar como fuente de energía el esqueleto carbonado de los aminoácidos. Estos esqueletos carbonados pueden ingresar en el ciclo de Krebs y ser utilizados para obtener energía. Pero recuerden que el grupo amino no puede quedar libre. El grupo amino no puede quedar libre. El grupo amino puede ser transferido, a un alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito de color negro. Vamos a poner el nombre en chiquitito. Espérenme. Alfa-cetoglutarato. El grupo amino se transfiere a un alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Cuando el alfa-cetoglutarato capta ese grupo amino, se transforma en glutamato. Vamos a hacerle el dibujito bien para que les quede todo bien. Cuando el alfa-cetoglutarato capta el grupo amino, se transforma en glutamato. Y el glutamato puede agarrar dos caminos acá en el músculo. Uno de los caminos es agarrar un grupo amino más y transformarse en una molécula de glutamina que tiene dos grupos aminos. ¿Sí? Eso es uno de los caminos que puede tomar el glutamato. La glutamina puede viajar hacia el hígado, donde esos grupos aminos van a ser transformados en urea. ¿Sí? Fíjense cómo se conecta el metabolismo del músculo con el del hígado. El músculo le manda la glutamina para que el hígado transforme esos grupos aminos en urea. ¿Sí? Pero también el glutamato le puede dar el grupo amino a una molécula de piruvato. Pero también el glutamato le puede dar el grupo amino a una molécula de piruvato. Muy bien ahí que leí, muy bien. Que están ahí atentos. O atenta, no vi. Pero el glutamato le puede dar el grupo amino al piruvato. Y el piruvato se puede transformar en una molécula que se llama alanina. ¿Sí? Cuando el piruvato agarra un grupo amino, se transforma en una molécula que es la alanina. Vamos a ponerlo acá. La alanina también puede viajar desde el músculo hacia el hígado para que ese grupo amino pueda ser transformado en urea. Entonces, vamos a hacer un resumencito del metabolismo del músculo cuando hay poquita glucosa en la sangre. Cuando hay poquita glucosa en la sangre, el músculo utiliza la poquita glucosa que ingresa a sus células para obtener energía. Pero además va a degradar el glucógeno para obtener glucosas y luego utilizarlas para obtener energía. Además, el músculo va a utilizar los ácidos grasos que vienen de la lipólisis, o sea, del tejido adiposo,
también para obtener energía a través de esta vía metabólica que es la beta-oxidación. Pero además, el músculo, cuando hay poquita glucosa en la sangre, puede utilizar el esqueleto carbonado de los aminoácidos también para obtener energía a través del ciclo de Krebs. Pero en esos casos, los grupos aminos no pueden quedar libres porque se transforman en amoníaco y el amoníaco es muy tóxico. Entonces transferimos el grupo amino a un alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato. El glutamato puede captar otro grupo amino más y transformarse en glutamina. O puede darle el grupo amino al piruvato que se transforma en alanina. Tanto la glutamina como la alanina pueden viajar por la sangre hasta el hígado, donde esos grupos aminos van a ser transformados en urea, que luego va a ser eliminada por la orina. ¿Está bien? Chicas y chicos, ¿cómo se llaman estas reacciones donde nos pasamos el grupo amino de una molécula a la otra? ¿Cómo se llaman esas reacciones donde nos pasamos el grupo amino de una molécula a la otra? Muy bien, Jonathan. A ver, el resto. Muy bien. Me gusta que estén ahí atentos y atentas. Transaminación. Muy bien, Brian. Brian me pone creo. Transaminación. Estas son reacciones de transaminación. Cuando nos pasamos los grupos aminos de unas moléculas a las otras, se llaman reacciones de transaminación. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo último, que es ¿qué pasa en el hígado? Profe, una duda, ¿el músculo había glucógeno? Sí, hay glucógeno en el músculo almacenado. Acordate que el músculo y el hígado pueden producir glucógeno. Vamos a ir a la última, a lo último, que es lo que sucede la glucogenólisis, la degradación de glucógeno puede ocurrir en el músculo o en el hígado cuando lo necesita también. Ahora lo vemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el hígado? ¿Qué pasa en el hígado cuando hay poquita glucosa en la sangre? ¿Sí? El páncreas libera el glucagón. ¿Qué pasa en el hígado cuando hay poquita glucosa en la sangre? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Saben lo que quiere hacer el hígado cuando hay poquita glucosa en la sangre? Volver a los valores normales de glucosa. El hígado se quiere encargar de que en la sangre haya glucosa. Entonces el hígado, en esta situación metabólica, en esta condición metabólica, se vuelve un productor de glucosa. Se pone a producir glucosa para liberarla al torrente sanguíneo, y restaurar los valores de glucemia. ¿Cómo puede el hígado producir glucosa? Una de las formas es degradar el glucógeno que tiene almacenado. Si degrada el glucógeno por esa vía metabólica que era la glucogenólisis, si degrada el glucógeno, toda la glucosa que se produce la puede liberar al torrente sanguíneo para restaurar los valores de glucemia. ¿Está bien? Ahora, otra forma que tiene el hígado de producir glucosa es a través de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis. Ojo con confundirse este nombre porque se lo confunden mucho. La gluconeogénesis es cuando se produce glucosa a partir de precursores no glucosídicos, se dice. ¿Sí? Precursores le vamos a poner. ¿Qué precursores? ¿Quiénes pueden ser las cosas que el hígado usa para hacer glucosa? ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser glicerol, puede ser lactato, puede ser piruvato, bueno, obviamente piruvato,
puede ser los esqueletos carbonados de aminoácidos, que ya que están ahí, los usamos para producir glucosa. El hígado puede usar estas cositas que les estoy mostrando acá para producir glucosa. Y la glucosa la libera la sangre. El glicerol, que usa el hígado para producir glucosa, puede provenir de la lipólisis, glicerol, de la lipólisis del tejido adiposo. Ese glicerol que usa el hígado para producir glucosa puede venir del tejido adiposo. ¿Se acuerdan que hablamos que el tejido adiposo libera los ácidos grasos y también libera glicerol? Bueno, ese glicerol que liberó el tejido adiposo puede ser utilizado por el hígado para producir glucosa en esta condición metabólica. ¿Está bien? Además, se pueden utilizar los esqueletos carbonados de los aminoácidos. ¿Sí? Acuérdense lo que les dije antes. Cuando utilizamos el esqueleto carbonado de un aminoácido, ¿qué nos pasa, chicas? ¿Qué nos queda ahí medio dando vuelta? Si yo utilizo el esqueleto carbonado de un aminoácido para producir glucosa en el hígado, nos queda el grupo amino ahí medio como que dando vueltas y medio complicadito. Ese grupo amino puede ingresar a las mitocondrias para ser transformado en urea en el ciclo de la urea, ¿sí? Pero siempre tenemos que eliminar esos grupos aminos, ¿sí? Tenemos que transformarlos en urea, no los podemos dejar libres. Entonces, ¿qué tiene que quedarles claro? Cuando hay poquita glucosa en la sangre, el hígado se vuelve un productor de glucosa. Esa glucosa, ¿sí?, va a ser producida gracias a ¿qué? A que degrada el glucógeno y a que produce glucosa a partir de la gluconeogénesis, o gracias a esta vía metabólica. El glicerol que utiliza el hígado en estas condiciones es el glicerol que proviene del tejido adiposo. Y los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos que también puede ser utilizado para la producción de glucosa. Los grupos aminos de esos aminoácidos pueden ingresar a las mitocondrias y ser transformados en urea. ¿Está bien? También, acuérdense que va a venir del músculo la glutamina y la alanina. Acuérdense que en estas condiciones va a venir del músculo la glutamina y alanina, ¿sí?, trayendo esos grupos aminos. Esos grupos aminos que traen la glutamina y la alanina también van a ingresar en las mitocondrias para ser transformados en urea, ¿sí? Perfecto. ¿Hasta acá están bien? ¿Me quieren preguntar algo? Vamos que ya terminamos. Faltan muy poquitos. Poquitos. Pregunten, pregunten. Pregunten lo que necesiten. Vamos. Pregunten. Bueno. Les pregunto algo. La desaminación oxidativa se da en las mitocondrias, acá, ¿sí?, en el interior, cuando el glutamato pierde el grupo amino que ingresa al ciclo de la urea, ¿sí? No lo puedo dibujar acá porque no me entra. Pero porfa, Marga, fíjate si querés la clase, que está clarito ahí, que cuando los grupos aminos ingresan a las mitocondrias, el glutamato pierde el grupo amino, ¿sí?, y se desamina.
Una cosa son las transaminaciones, cuando transferimos el grupo amino de una molécula a la otra. Otra cosa diferente son las desaminaciones, cuando el grupo amino directamente se pierde y no se une a nada más, no lo transferimos a nada, se pierde. Bueno, les pregunto, si toda la glucosa que produce el hígado la está liberando a la sangre, ¿qué usa el hígado como fuente de energía en este caso? ¿Qué usa el hígado como fuente de energía en este caso? Si toda la glucosa que tiene lo libera a la sangre. Muy bien, Brian. A ver. Muy bien, Ro. Muy bien, Sandra también. A ver el resto. Arriésguense. ¿Qué podemos usar como fuente de energía? Muy bien, Joa. Muy bien. Muy bien. Se utilizan como fuente de energía ácidos grasos. Pero no cualquier ácido graso, chicas y chiques. Se usan los ácidos grasos que provienen, bueno, le pongo ácidos grasos de la lipólisis, porque si no me quedaba muy largo. Los ácidos grasos de la lipólisis viajan por la sangre, llegan al hígado. En el citoplasma de las células del hígado, esos ácidos grasos pueden ser activados agregándoles una coenzima A, van a ingresar en las mitocondrias y se van a transformar en acetil-CoA gracias a la beta-oxidación. ¿Está bien? Se van a transformar en acetil-CoA gracias a la beta-oxidación. Ese acetil-CoA puede ingresar en el ciclo de Krebs, seguir generando moléculas de NADH y de FADH2, ¿sí? Y esas moléculas transportadoras de electrones van a llevar los electrones a la cadena respiratoria que junto con el funcionamiento de la ATP sintasa producen ATP, ¿sí? Pero ese acetil-CoA producido en la beta-oxidación también puede ser utilizado para la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Sí? El hígado, además de producir glucosa y liberarla a la sangre, cuando hay poquita glucosa en la sangre, se encarga también de producir cuerpos cetónicos que también va a liberar a la sangre. Bueno, lo voy a poner como que lo libera para este lado. También va a liberar los cuerpos cetónicos a la sangre. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos funcionan como un combustible alternativo, ¿sí?, a la glucosa. El cerebro puede usarlos, el músculo, ¿sí? El hígado no los puede usar porque él los produce, pero sí los libera a la sangre para que los otros tejidos lo usen en esta condición de baja glucemia en la sangre, poquita glucosa en la sangre. Entonces, en esta condición, el hígado se vuelve un productor de glucosa y utiliza ácidos grasos como fuente de energía, y ese acetil-CoA también puede ser utilizado para la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero acuérdense que también el hígado se encarga de eliminar los grupos aminos con la urea. ¿Qué grupos aminos? Y bueno, esos que vienen también del músculo en forma de glutamina o alanina, ¿sí? Bueno, a ver, pregunten lo que necesiten. Pregunten todo lo que necesiten. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Vimos dos condiciones: cuando hay mucha glucosa, cuando hay poquita glucosa en la sangre. Otra condición metabólica, mientras ustedes escriben, esta vía es la cetogénesis. Exactamente, la síntesis de cuerpos cetónicos es lo que llamamos cetogénesis. Perdón que no lo escribí, ahora lo voy a escribir acá. La cetogénesis ocurre en el hígado, ¿está bien? Las células del hígado. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿No? ¿Los cuerpos cetónicos se sintetizan, el hígado solo los sintetiza a partir de ácidos grasos? Exactamente, los cuerpos cetónicos se sintetizan
en esta condición metabólica y el acetil-CoA que se utiliza para sintetizarlos proviene de los ácidos grasos, exactamente, de la beta-oxidación. ¿Sí? La lipólisis pasa cuando estás en ayuno, sí, pero acordate que la lipólisis no es esto, no es la beta-oxidación. La lipólisis es lo que pasa en el tejido adiposo. Esto es la beta-oxidación. Es algo muy común que se los confundan, ¿sí? Ojo, por eso lo aclaro, Guille, no digo que vos no lo sepas, pero lo aclaro porque es muy común que se confundan lipólisis con beta-oxidación. La lipólisis ocurre en el tejido adiposo y se liberan ácidos grasos del tejido adiposo y glicerol. La beta-oxidación es cuando usamos los ácidos grasos como fuente de energía. ¿Sí? De nada, Guille. ¿Hay alguna otra duda que tengan? Este es el momento para preguntar la duda que tengan. Les voy a mandar un sondeo, ¿sí? Porque me gustaría saber quiénes participaron de esta clase, ¿está bien? Así que les voy a mandar un sondeo para que pongan nombre y apellido. Y si no pueden contestar, no se preocupen porque me guarda todo a mí, ¿sí? Me gustaría saber quién participa de esta clase porque para mí esta clase es muy importante. Entonces me gustaría saber quién participa y después ver cómo le va en el examen. ¿Está bien? Porque la realidad es que esta clase es súper importante. Ahí les mando el sondeo para que lo respondan, porfa. Nombre y apellido. Si alguien no puede, no pasa nada porque guardo las respuestas de todo el mundo, aunque no respondan. ¿El hígado es el encargado de repartir el glucógeno a todo el cuerpo? No. El hígado almacena el glucógeno y si lo necesita, lo usa, como en este caso. Pero el hígado se queda con el glucógeno que hizo él. El músculo se queda con el glucógeno que hizo él. Cada tejido se queda con el glucógeno que cada uno hizo. ¿Está bien? El glucógeno es la forma de almacenar glucosa que tenemos nosotros en las células de nuestro cuerpo. Solo nombre y apellido. Bueno. A las 18 doy la misma clase, Dani, sí. Exactamente. Bueno, chicas y chicos, les deseo los éxitos totales para los exámenes. Acuérdense que la clase que viene, la semana que viene, les voy a enviar o voy a poner en el aula el horario y les voy a mandar un mensaje del horario de la charla sobre el examen. ¿Está bien? Vamos a hacer una charla sobre el examen para que sepan bien cómo va a ser el examen, cómo lo vamos a tomar. El músculo no puede producir glucosa, exactamente. El músculo no puede producir glucosa. Exactamente. Ya no hay más teorías, no, Olga, no hay más teorías, no hay más clases. Sí tienen las clases prácticas. Tienen las clases prácticas, por favor miren el cronograma. Les pido por favor que miren el cronograma. Tienen las clases prácticas, las tutorías, todo. Si quieren participar, como ya les digo. Pero bueno, nada más. Nos vemos y les deseo muchos éxitos en los exámenes. No les voy a decir. Lo que tenemos que saber, tienen que saber todo. Ya les aviso que tienen que saber todo. Únanse a la charla de la semana que viene para entender cómo va a ser el examen y después no encontrarse con sorpresas. ¿Está bien? Una vez que ustedes sepan cómo evaluamos, qué evaluamos, cómo es el puntaje, todo, ahí van a rendir y no se encuentran con ninguna sorpresa, ni nada raro, ni nada que les parezca a ustedes raro. ¿Sí? Nos vemos. Sí, ya subí todo de la unidad 9, sí. Ahora en un ratito ya subo este video y les queda todo, ¿sí? La charla va a estar grabada, sí, no se preocupen, va a quedar grabada. Bueno, nos vemos, cuídense, un gusto, la verdad, este semestre, la pasamos bien. Somos pocos y pocas, pero la pasamos bien. Bueno, chicas, nos vemos, cuídense.
No pasa nada, Valeria, si no respondiste el sondeo porque me guarda todo, 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 aunque no hayas respondido. Nos vemos.